¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Las débiles muestras de reactivación hay que tomarlas con el realismo que se merecen. Y es que pese a que la situación de Nicaragua se ha tratado de restablecer, no se muestran mejorías en ninguno de los ámbitos afectados por la actual crisis sociopolítica. Uno de ellos es la economía del país, misma que ha dejado como resultado la pérdida de más de 250,000 empleos, según estimaciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Hasta el momento se desconocen cifras exactas en cuanto al desempleo en el país, tanto para instituciones públicas como para estatales. Lo cierto es que la mayoría de empresas han reducido drásticamente su planilla de trabajadores. Vive con nosotros el debate de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Las débiles. Desde abril de este año, lo cierto es que la crisis económica ha tenido diferentes efectos, sobre todo también aparte de las víctimas, lamentablemente, que ha dejado de luto y dolor en las familias nicaragüenses, también en nuestra economía, y lo cierto es que hay más de 250,000 personas desempleadas y a esto se van sumando nuevos desempleados cada día, lamentablemente. La proyección es que incluso llegue a los 300,000 a final del año. Esperamos que esta crisis pueda tener fin con prontitud. Sin embargo, mientras eso ocurre, lo cierto es que el panorama de nuestro país es muy incierto, muy lamentable hasta el momento. Y hay despidos incluso ahora en el Estado. Vamos a hablar de ese tema con un experto en derecho laboral y más adelante también con un sociólogo para ver desde qué punto de vista puede usted analizarlo. ¿Será también que los despidos en el Estado es producto de un recorte por la situación económica que enfrenta nuestro país, al igual que la empresa privada? ¿Quién garantiza que no hayan más despidos? ¿Quién garantiza la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses? Vamos a hablar de este tema tan interesante hoy día, Yeltsin Espinosa. Así es, Jocelyn, hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el máster Sergio Zamora, quien va a conversar con nosotros sobre este tema. Ya bien lo referías como una pequeña introducción. Ya existen despidos por parte de la empresa privada y por parte del Estado. La empresa privada dio ya una cifra de forma preliminar con miras a crecer, pero el Estado aún pues no se conoce. Extraoficialmente sí se sabe que ya han comenzado a desfilar, a hacer los despidos a las personas que pertenecen o son parte de las empresas del Estado, las instituciones del Estado. Ante ello, ¿cuál es su panorama inicial? Buen día. Bienvenido, doctor Zamora. Gracias, buenos días, ¿verdad? Como siempre, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, hacerte un análisis yo acertado es imposible. Solo hay conjeturas, suposiciones. Es incierto. Sí. Porque la verdad es la cosa que eso va a ir en la medida de cómo la situación se vaya proyectando y desarrollando en nuestro país. Ahora, lo que importante de todo esto es lo que tenemos que ver, si hay despido justificado o hay despido injustificado. Eso es lo importante, y si además de eso se está cumpliendo con el procedimiento que establece la ley para poder despedir a una persona. Entonces, tengo entendido que esa es la parte más elemental. Es muy elemental porque, doctor, hay muchas empresas, muchas instituciones que dicen la crisis nos está afectando, pero definitivamente será que eso lo demuestran ante la instancia correspondiente, que es el Ministerio del Trabajo, al momento de que te van a despedir, es que la empresa en sí ya no puede sostener a esa cantidad de trabajadores, porque han habido despidos masivos, barridas en algunas empresas privadas, y en realidad no se sabe si se debe o no justificar esto ante el Ministerio del Trabajo, si se debe o no demostrar que en realidad la empresa no tiene los fondos o no está percibiendo la suficiente cantidad de ganancias para poder seguir operando. Recuerdo hace exactamente aproximadamente unos 15 días que yo estuve por acá compartiendo con el doctor Mejía, ¿verdad?, sobre esa situación, y yo lo dejaba muy claro que los despidos masivos no se pueden dar. La ley lo prohíbe. Para que se puedan dar, no puede ser de manera arbitraria. Bien. Tienen que la empresa privada o las instituciones del Estado solicitar ante el Ministerio del Trabajo el despido cuando es así masivo. ¿Por qué? Porque sí se tiene efectivamente que demostrar. Y yo lo dejaba aquí claro, porque se decía, por la situación, no, ¿cuál situación? Las instituciones están trabajando. Sí.
El Ministerio del Trabajo está trabajando. Bien. Entonces, por lo tanto, sí tenemos que agotar. Si las instituciones del Estado estuvieran cerradas, entonces aquí hagamos lo que queramos. ¿Entendido? O las empresas estuvieran cerrando por falta de liquidez. Pero tienen que irlo a demostrar, porque entonces, como yo decía en ese momento, aquí, como se dice, en arca abierta todo el mundo peca. Así es. Entonces, aprovechemos el momento y comienzo a despedir a todo el mundo. Y no voy a cumplir con el requisito que la ley me establece. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos convertimos quebrantamos la ley. Y la ley está para cumplirse, porque no solo la parte baja va a cumplir la ley, la tenemos que cumplir a todos los niveles. ¿Qué se puede estipular como un despido masivo? Porque muchos dirán, bueno, es que han despedido a 10, han despedido a 15. Imagínate la gran magnitud, Jocelyn, cuando ya un despido es colectivo, cuando el empleador ya despide en el mismo mes a 2 personas. Sí. A 2 personas, y es un despido colectivo. Y cuando el despido es colectivo, tenemos que por fuerza ir ante el Ministerio del Trabajo a solicitar, porque si no, entonces también estamos afectando la base jurídica que nos protegen a nosotros, y entonces lo dejamos a un lado. Ahora bien, antes de recibir la llamada telefónica que tengo en línea, la pregunta queda pendiente para que la responda posterior a la llamada. En cuanto a que la empresa llegue al Ministerio del Trabajo a presentar o a solicitar no se acepte los despidos, tiene que llevar un documento pues que sustente los ingresos, los egresos, los pasivos y activos para poder dar una solución. Esta respuesta posterior de la llamada. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, caballero. Para aprovechar, en primer lugar, para felicitarlos a Canal 10 por ser un canal objetivo y por siempre informar al pueblo de la realidad y la verdad de la que vivimos en nuestro país ante esta situación, y más antes, pues siempre lo ha hecho Canal 10. Gracias a Dios tenemos este canal que informa la realidad con objetividad. Muchas gracias. Quería intervenir en cuanto al tema que están abordando, y es claro, pues la situación que estamos viviendo de que el poder y el control del gobierno se va a todos los niveles, y se va a todos los niveles porque tiene la concentración de poder absoluto, que es el que quiere mantener. Y vemos claramente los despidos arbitrarios de los funcionarios públicos en este país. Desgraciadamente se violentan los derechos constitucionales y garantías constitucionales que deben ser respetados fundamentalmente por el Estado. Y vemos los despidos masivos de por ejemplo, en el caso de los médicos de León, que fueron despedidos de forma arbitraria, violentando totalmente la Constitución política que establece la estabilidad laboral para los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos gozan de esa estabilidad laboral, y todos los nicaragüenses trabajadores, pero principalmente el Estado como garante de los derechos constitucionales, debe garantizar esa estabilidad laboral. Esa estabilidad laboral que debe ser únicamente afectada cuando el trabajador, en este caso el funcionario público, que es el médico, cometa una falta, y esa falta debe seguirse a través de un procedimiento administrativo, y se le debe aplicar en todo caso siempre y cuando exista causales de una falta, que se le aplica la ley de carrera sanitaria. Este es el procedimiento a seguir, el procedimiento que establece la ley de carrera sanitaria, o en su defecto la ley 476, que es la que regula a los funcionarios públicos. Entonces todos los funcionarios públicos de Nicaragua debe garantizarse esa estabilidad laboral a través de los médicos, a través de la ley de carrera sanitaria, y del resto de funcionarios públicos a través de la ley 476. Y ese procedimiento se debe cumplir. Si no se cumple ese procedimiento, todo despido del Estado es arbitrario. En el caso de los trabajadores de empresas privadas, igualmente, para la suspensión y cancelación de contratos por causas justificadas debe seguirse ese procedimiento administrativo. De lo contrario, todos los despidos se vuelven arbitrarios, y por ende pues debe reintegrar. El Estado, por parte del Estado, debe reintegrar a los trabajadores que son despedidos de forma arbitraria a sus puestos de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenían anteriormente, con su salario devengando en el mismo estado en que estaban anteriormente. Muchas gracias por su comunicación, por darnos esa visión. En estos casos
sí, sumado a lo que el televidente decía, que es bastante instruido en leyes, aparentemente, gracias por llamarnos y gracias por reconocer nuestro trabajo periodístico, pero sumado a lo que él decía, ahora no es que te van a justificar la causa del despido, o sea, simplemente te llaman, te entregan una carta y te dicen, mire, es por la situación del país, pero le aplicamos el artículo 45 y se lo aplican a 35, 40, 50, 60 trabajadores y lo que la empresa privada le da la gana. ¿Quién les dice algo? ¿Debería el Ministerio del Trabajo ver esta situación? Y repito nuevamente lo que decía, asumo que es letrado en derecho laboral, el que comentó. Lo único que le faltó a la persona que llamó es orientar a la gente el tiempo que tenemos y la instancia que tenemos todavía ante un despido arbitrario. Bien. Como es ir a solicitar el reintegro, que para eso tenemos 30 días. Si en 30 días no lo solicitamos, y segurito que los jueces del trabajo le van a dar el lugar al reintegro. Y además del reintegro, los salarios caídos o dejados de percibir. Entonces, ante el incumplimiento, ¿qué sucede? A ver, los procedimientos no están al arbitrio de los jueces ni en ninguna parte administrativa. Los procedimientos están como establece la ley y deben de cumplirse para eso. Entonces, por lo tanto, la persona que se sienta lesionado un derecho, ¿verdad? Y es un despido, considera que es un despido ilegal, automáticamente puede solicitar el reintegro. Sí. Y el juez del trabajo te lo va a dar. Claro, tenemos que demostrarle la ilegalidad. Aunque me estén aplicando el 45, yo puedo solicitar ese reintegro. No. Porque ese es el escenario justamente que le planteaba, doctor Zamora. Mira, este código entró en vigencia desde 1996. Y dentro de uno de los novedosos que trajo este código fue ese famoso 45, que equivale al 62, 61 del código de 1945. ¿Y las empresas tienen libertad de aplicarle el 45 a 60 trabajadores en un mismo periodo? Repito, en ese caso hay que ir a solicitar, y te lo decía al inicio, de que se entiende como despido colectivo cuando el empleador, llámese Estado, llámese empresa privada, porque ninguno de los dos se escapa, sí, ¿verdad? Despiden a más de 2 personas en el mismo mes. Ya tiene que ir, imagínate, te estoy hablando de 2 personas. Ya no menos mal que me hables de 5 o de 10. Hay que ir ante el ministerio, hay que ir a demostrar ante el ministerio. No simplemente le voy a aplicar el 45, así por así. Por eso que yo lo decía en el programa pasado, de que aquí las empresas dicen yo quiebro, y más las privadas. Sí. Más la privada. Así es. De repente desaparecen las empresas. ¿Y a dónde están los derechos fundamentales ahí? ¿Cómo que ¿A dónde vamos a ir a velar por los derechos humanos de todas esas personas que quedan tiradas? Efectivamente. No han salido a relucir. No han salido a relucir. O sea, es complejo el derecho laboral, la legislación laboral, la protección a los trabajadores debe ser constante. Tenemos una comunicación. Buenos días. Aló. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días. Adelante. Sí, yo quisiera preguntarle al doctor. A mí, yo soy una de las afectadas que me corrieron sin decirme por qué. Me dieron una carta y me explicaron un código, creo que fue el 4 de la ley carrera administrativa, el 476, si no me equivoco, y el artículo 11. Entonces quisiera que me explicara a qué se debe eso, pues. ¿En qué trabaja usted? Yo le trabajo a una institución del Estado. Ok, ¿qué artículo le aplicaron? Reitérenos, por favor, con claridad. 111 de la ley 476. A ver, en esa ley, si ustedes leen esa ley prácticamente como el reglamento interno del Estado. No hacían las empresas privadas. Entonces tienen cláusula de despido, cláusula por llamar atención, etcétera, etcétera. Pero sí lo importante es que deben de cumplir un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Tienen que formar una comisión bipartita, llamar al trabajador o trabajadora, decirle los motivos por los cuales va a ser despedida, entran en un proceso bipartita, de defensa, estamos hablando de un sindicato, digamos, y el empleador. El empleador o un representante del trabajador. Se le da la oportunidad al trabajador o trabajadora, ellos dictan una resolución que está presidida por recursos humanos de esa institución,
dictan una resolución, esa resolución es apelable ante el Tribunal de Apelaciones que está ubicado aquí donde era antes el antiguo hospital militar. El antiguo hospital militar. Después, cuando ya agotamos ahí, tenemos la vía judicial de pedir el reintegro. Pero forzosamente tenemos que agotar la vía administrativa. Lo que sucede es que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no conocen muy bien estos procedimientos y no buscan asistencia técnica en el debido momento. Ahora, en el caso en el que hablábamos de esos despidos masivos, en esa situación cuando hay ya más de 10 personas que han sido despedidas y les han aplicado el artículo 45, ¿deben ir al Ministerio del Trabajo de forma colectiva? ¿Tiene más peso firmar un documento de forma conjunta o puede ir cada uno de manera individual? No, lógicamente que tiene más peso de manera conjunta y además nada tenemos que ir a hacer al Ministerio del Trabajo. ¿A dónde hay que ir? Tenemos que ir directamente ante el juez porque el Ministerio del Trabajo no es competencia de él reintegrar a nadie. El juez laboral. Vamos ante el juez del trabajo, o sea, salimos de la parte administrativa y pasamos a la parte judicial. Bien.